Bueno, pues buenas tardes a todos los que a través del canal de YouTube de la demarcación del Colegio de Arquitectos de Toledo nos seguís en esta charla que ha organizado la demarcación con el título tan sugerente de Repensando el Pont de Talavera. En primer lugar, quería agradecer esta iniciativa de la demarcación, la persona de su presidente, fundamentalmente, de Carlos Rojo, y también de su decana, Elena Guijarro, y agradecer que nos dé la oportunidad, tanto a mí como concejal de Planificación Urbana y Accesibilidad del Ayuntamiento de Talavera, y a Gerardo, que es el autor del estudio que vamos a presentar, Gerardo Roger, para, dentro de la 12ª Semana de Arquitectura, pues poder dar una visión de todo lo que estamos haciendo en materia de urbanismo en el Ayuntamiento de Talavera y, en particular, todo lo que tiene que ver con eso, con repensar el plan de ordenación municipal que tenemos en vigor. En primer lugar, sí que quería dejar claro que me parece muy acertada el título de la ponencia o de la participación, de la charla, de como queráis, porque la verdad es que estamos hablando de un planeamiento que, como sabéis, se pensó hace muchos años, no ni siquiera cuando se aprobó en el 2010, sino con mucha anterioridad. Los planes de ordenación municipal y más de ciudades de la entidad de Talavera la Reina, dentro de su redacción y de su tramitación, de esto nos puede hablar mucho Gerardo, pues son varios años los que discurren hasta que finalmente, como es aquí el caso, se aprobó en el año 2010. Con lo cual, y como veremos, nos expondrá Gerardo con más detalle, muchos de los contenidos se fraguaron en un contexto pues, económico y social totalmente diferente que el que ahora nos ha tocado vivir y mucho más en estos meses tan duros que estamos viviendo con el tema del COVID-19. Entonces, por eso digo que si en su día se pensó el plan de ordenación municipal en esas fechas, pues ahora está muy bien y creo que es un acierto por parte de todos que entre todos, fundamentalmente entre todos, nos pongamos a repensar qué PON tenemos y qué PON queremos. Además, esto, si me permitís, se enmarca dentro de una serie de actuaciones que desde el equipo de gobierno de Agustina García Élez hemos decidido llevar a cabo en materia de urbanismo y que no solo se centra en la figura del PON. Si me permitís un pequeño recorrido por todo el periplo que llevamos andado en materia de urbanismo desde que tomó posesión nuestra alcaldesa y su equipo de gobierno en verano del año 2019, hemos hecho diversas cuestiones en las cuales enmarcan y rodean a esto que hoy venimos a presentaros, que es el documento de estado de situación de nuestro plan de ordenación municipal. En primer lugar, desde el equipo de gobierno de TITA nos planteamos una posición que el urbanismo al final tiene que servir a ciertas personas y a ciertos sujetos en particular. Nosotros aquí hicimos un hincapié muy importante en dos sujetos muy especiales. Uno son los ciudadanos, la ciudadanía de nuestra ciudad de Talavera de la Reina y también, si me permitís, de su comarca, porque el Talavera de la Reina no es solo la urbe en sí, sino también toda la comarca que la rodea. Y luego, en segundo lugar, y no lo quiero dejar ni mucho menos de soslayo, el tema de las empresas y de la generación de empleo en una ciudad que, como sabéis, ha sufrido tasas de más del 30% de desempleo, que es una cifra muy, muy seria. En cuanto al tema de las empresas, pues las actuaciones en materia de urbanismo, por hacer un recorrido muy rápido, son diversas. Sabéis que aprobamos recientemente la modificación de usos de Torrehierro, ampliando los que ya están previstos. Estamos culminando con el SEPES la ampliación de este importante polígono industrial, nuestro polígono industrial de nuestra ciudad, y estamos ya en colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha y fruto del convenio de colaboración que se firmó el pasado 29 de enero, estamos trabajando ya en el desarrollo de una modificación puntual que plantee y haga realidad el inicio de la plataforma logística de Talavera de la Reina. Luego también es verdad que dentro del tejido empresarial y sobre todo el ámbito de la construcción, tanto la que va destinada al uso residencial como la que va destinada a los usos productivos, ya sean comerciales o industriales, hemos reactivado la tramitación de nada menos que 4 programas de actuación urbanizadora que hasta ahora estaban estancados en su tramitación y que consideramos que son fundamentales no solo para ese tejido económico, sino para cerrar ciertas partes de la ciudad que hay que coser, si me permitís la expresión, para desarrollarlas como es debido y como marca el plan y estos instrumentos. Sabéis que son ámbitos tan importantes como en el casco histórico el PAU de la Colegial, una actuación fundamental y ambiciosa en materia urbanística y patrimonial que se enmarca en el corazón de nuestro conjunto histórico, que ha sido declarado recientemente conjunto histórico hace prácticamente un año. Y luego también otros ámbitos importantes también son el desarrollo de las fábricas de la ILTA, donde habrá un nuevo desarrollo residencial, o un nuevo desarrollo de ampliación del centro comercial Alfares, en lo que se llama el PAU El Tajo, o también un nuevo desarrollo industrial como es el PAU de Injertillos.
Eso en cuanto toca y muy rápidamente a lo que son las empresas. En cuanto a los ciudadanos, en primer lugar nos han demandado mucho y también los profesionales del sector que seamos conscientes de la necesidad de agilizar los trámites con las licencias, con las consultas urbanísticas que nos hacen día a día. Hemos pretendido aquí, no solo con los técnicos, sino también con la ciudadanía en general, hacer una política de cercanía muy importante en las cuales los técnicos del servicio de urbanismo son actores fundamentales. Sabéis que también dentro de los cauces de participación, como es este acto que estamos realizando con la demarcación del Colegio de Arquitectos, hay una comisión fundamental también, que es la Comisión de Plan Especial de la Villa, que se reúne mensualmente para todos los asuntos que tienen que ver con el conjunto histórico en materia de urbanismo y patrimonio. Y luego también sabéis que hemos mantenido y mantendremos todas las reuniones que sean precisas y necesarias, y ahora haré hincapié en esto, con las asociaciones de vecinos y el resto de colectivos de la ciudad. También es cierto que hemos recogido iniciativas de los propios vecinos en cuanto a la modificación de usos en zonas consolidadas de la ciudad, como puede ser los PERIN de la Solana y las Moreras. Hemos fomentado con eso el comercio de proximidad. Teníamos ámbitos como el de las Moreras, en los cuales las plantas bajas solo se permitía el uso de viviendas, no había comercio de proximidad, con las dificultades que eso conllevaba en la vida diaria de los vecinos, y también en materia de sostenibilidad y de movilidad, haciendo que tuviesen movimientos con el vehículo a otras zonas de la ciudad para poder comprar hasta lo que es los alimentos más básicos o poder tomar un simple café, si me permitís la expresión. Y en ese sentido sí que hemos sido sensibles para recoger todas estas iniciativas que, insisto, que el Ayuntamiento ha puesto en valor, pero que han venido sobre todo de la mano de los propios ciudadanos. Luego también estamos trabajando en un estudio de accesibilidad de la ciudad, que será objeto de anuncio en breves fechas. Y por lo que toca, si me permitís, ya la segunda parte, la parte del objeto, más allá del sujeto, de actuaciones que hemos desarrollado en materia de urbanismo, tenemos dos puntos fundamentales o dos puntos fuertes que no quería dejar de recorrer. Uno de ellos es el conjunto histórico. Ya he hecho alguna alusión a ellos. La declaración de conjunto histórico el pasado año pone más en valor, si cabe, lo que es la Villa de Talavera. Creo que es el corazón de la ciudad, con la que se relacionan todos y cada uno de sus barrios, y que es preciso poner en valor, como se ha hecho hasta ahora, pero todavía de una manera, si queréis, incluso más positiva. Y en este sentido, la declaración de conjunto histórico no solo nos ha llevado ese ánimo, sino que es obligatorio por la propia normativa de patrimonio el revisar el Plan Especial de la Villa, un documento fundamental para el desarrollo de esta parte de la ciudad y que queremos actualizar y queremos poner en valor de una manera fundamental. Y estamos trabajando ya en una redacción de pliegos para sacar a licitación los trabajos de esa revisión de este documento tan fundamental, pero sobre todo con el ánimo de mejorar el que ya existe, que ya de por sí ha tenido su utilidad y la ha demostrado durante muchos años, pero lo que es cierto es que hay que ponerlo al día, si me permitís la expresión de nuevo. ¿Cómo hay que ponerlo al día? Pues fundamentalmente incorporándole técnicas urbanísticas de la ciudad consolidada que, más allá, por supuesto, del respeto a todo el patrimonio que atesora nuestra villa, pongan en valor todos y cada uno de sus espacios. Tenemos que hacer atractivas a la iniciativa privada el desarrollo de los ámbitos de la ciudad consolidada. Y eso se hace de muy diversas maneras, pero fundamentalmente a través de técnicas tan novedosas, de las cuales además Gerardo es el principal maestro y el innovador en este sentido, como pueden ser las actuaciones de dotación, los complejos inmobiliarios, etcétera, etcétera. Algunas de esas cuestiones, ya nos lo dirá Gerardo, ya las apunta en su informe y tienen que ser recibidas también en el conjunto de Plan Especial de la Villa. Por supuesto, no puede ser un documento únicamente patrimonial, sino que tiene que ser un documento complejo que abarde sobre todo aspectos urbanísticos, pero que también aporte aspectos productivos de la ciudad, aspectos del comercio y aspectos de sus empresas. Hasta ahora, la revitalización del casco ha tenido mucho que ver con la hostelería de la ciudad, un sector importantísimo y al cual desde el equipo de gobierno de García Ares siempre vamos a apoyar, pero ahora es preciso que también demos un empujón en otra serie de sectores productivos de la ciudad y también en el ámbito residencial. Tenemos que conseguir que la gente vuelva a querer vivir en el corazón de la ciudad y que sea un barrio más de la ciudad o quizás, si me permitís, incluso el ámbito de referencia. En este sentido, también comentaros que en breves fechas se adjudicará a la oficina del área de regeneración urbana, del ARRUR de Talavera, que con una inversión superior a los 3 millones de euros plantea la rehabilitación de más de 120 viviendas dentro de este conjunto histórico. Por otro lado, estamos haciendo actuaciones en materia de patrimonio, sobre todo desde la Concejalía de Patrimonio, como son la restauración de la muralla a través de la ITI. El Adarve de El Salvador tiene una inversión ya materializándose de 1,2 millones que van a crear un referente turístico en la muralla y que tiene que poner esta parte de la ciudad, sobre todo en conexión con el río, para hacerla atractiva a nuestros visitantes. Y además de ello, estamos ya trabajando, y sé que ha sido además objeto de varios anuncios en prensa, en la puesta en valor de edificios tan importantes como es el de Mercamueble o como estamos trabajando ya con Correos para el edificio
de la Plaza del Reloj. Son actuaciones que sabéis que se fundamentan en edificios que ahora mismo son discordantes con los valores que tiene el conjunto histórico y que estamos intentando poner en valor para desarrollarlos de la mejor manera posible y más armónica con el entorno tan privilegiado en el que están. Y termino este recorrido de las actuaciones en materia de urbanismo con el Plan de Ordenación Municipal. Ya he hablado del desarrollo de programas de actuación urbanizadora que estaban hasta ahora, en cierta manera, estancados y que hemos puesto en valor, pero no nos hemos quedado ahí. Están en tramitación, ya aprobadas algunas de ellas, modificaciones de este Plan de Ordenación Municipal, como el que me he referido antes, de los usos de Torrehierro o el de las distancias que hemos puesto, siendo pioneros a nivel regional, entre los locales de apuestas con aquellos centros de nuestra juventud y de nuestros niños para que no tengan ninguna tentación de verse compelidos a esta serie de actividades. Esto se ha aprobado recientemente en el pasado pleno del mes de septiembre y estamos muy orgullosos porque además recibió la unanimidad de todos los grupos municipales, a lo cual les agradezco enormemente y creo que ha sido una actuación pionera, como digo, en nuestra región y que además incluso tendrá su reflejo en alguna normativa autonómica que ya se está desarrollando en el Gobierno de Castilla-La Mancha. Y luego también, y lo comentará también Gerardo, estamos trabajando ya en una modificación puntual para regular todo el suelo rústico tan importante de nuestra ciudad, que es muy importante porque fundamentalmente Talavera es una ciudad ganadera y el sector primario es fundamental. ¿Qué queremos hacer con esto? Queremos actualizar todos los usos que sean posibles y compatibles con el suelo rústico, preservando, por supuesto, sus valores y su entorno natural, que en Talavera es fundamental, pero también dando cabida a nuevas actividades productivas, como fundamentalmente son la generación de energías renovables que tanta demanda tienen a día de hoy. Y con todo esto llegamos fundamentalmente al documento, si me permitís, madre, que es el POM, y estamos repensando qué hacemos con él. Cuando llegamos al equipo de gobierno, nos planteamos, ya había muchas voces que lo decían, fundamentalmente voces cualificadas, como el propio Colegio de Arquitectos, que había que revisar el plan de ordenación. Y bien, un plan de ordenación que nació en el año 10, no hace tanto tiempo, son 10 años, y que aparte ha tenido un desarrollo bastante limitado, sometido sobre todo por las condiciones económicas de estos años de crisis que hemos soportado en el sector de la construcción, fundamentalmente, pero también en otros ámbitos, nos llevaba a plantearnos la primera cuestión. Si había que revisar todo el plan de ordenación municipal o había que irlo modificando poco a poco para irlo adecuando a las necesidades que teníamos. Y en este sentido, lo primero que hicimos era pues, que era una decisión tan capital, si me permitís, que no podía tomarse ni si a la ligera, por supuesto, pero tampoco de una manera unilateral por parte del equipo de gobierno o si aunque fuese por todos los grupos municipales, aunque fuese el caso. Necesitábamos partir de un diagnóstico especializado, de una situación de estudio de qué es lo que tenía el PON y qué partes eran satisfactorias y qué partes necesitaban cierta mejora o cierta innovación. Y en este sentido, y sobre la base de instrumentos que ya están previstos en la normativa urbanística, como es el informe de seguimiento de la actividad de ejecución del artículo 22 del texto refundido de la Ley de Suelo de 2015, pues nos planteamos desde el equipo de gobierno, como digo, la necesidad de realizar este estudio, este informe de situación que nos dijese qué teníamos, dónde estamos y a dónde queríamos ir. Un documento no solo de diagnóstico, sino un documento, como nos explicará Gerardo, propositivo. Y en ese sentido, fruto de una licitación, pues fue la contratación de uno de los mayores expertos a nivel nacional y reconocido también internacionalmente, como es Gerardo Roger Fernández, autor de multitud de normativas urbanísticas de rango legal y reglamentario, pero también de multitud de planes, y consideramos que era la persona más idónea para decirnos qué teníamos que hacer, sin perjuicio de que luego, por supuesto, fuese un documento, como ahora diré, participado. Gerardo ha hecho un esfuerzo importante, ha venido a la ciudad, la ha conocido, se ha paseado por sus calles, ha hablado con su gente, ha hablado con nosotros, ha hablado con los técnicos municipales y fruto de ello es el documento que hoy venimos a presentar en este acto. Fundamentalmente, contra sus estructuras, ha hecho un recorrido por las distintas clases de suelo que comprende el Plan de Ordenación Municipal, haciendo propuestas y diagnósticos en todas y cada una de ellas. Desde el suelo urbano, haciendo un especial hincapié, algo que yo también he hecho, recogiendo la sensibilidad que tenemos todos del conjunto histórico, pero también haciendo un recorrido por los suelos urbanizables de nuestra ciudad, que sabéis que tan extensos son y tan condiciones de intensidad tienen a día de hoy. Ahora nos comentará él, pero nos ha puesto sobre la mesa cuestiones muy importantes como la necesidad o pertinencia de desclasificar ciertos suelos. Había quizá una clasificación de suelo urbanizable en exceso. No es que fuese el plan de Talavera un ejemplo
en este sentido extraño para los tiempos en los que se desarrolló, tiempos desarrollistas, tiempos en que además venía un poco imbuido también con la ley del todo urbanizable, la ley 98, y bueno, pues fruto de una técnica o, si queréis, una tendencia común en muchos planeamientos, de los cuales hay ejemplos no solo en nuestra región, sino en otras regiones muy similares a la nuestra, y tenemos ahora a día de hoy pues clasificado muchísimo suelo urbanizable sin desarrollar y con unas intensidades, como ahora nos comentará él con mayor detalle, que quizá a día de hoy, sobre la base de las experiencias de actuaciones que sí se han desarrollado y de documentos que ya están influyendo en nuestra manera de concebir el urbanismo hoy día, defendiendo la ciudad consolidada, la ciudad compacta y sobre todo la sostenibilidad y la movilidad, algo a lo que también he hecho alusión anteriormente, ha llevado, y ahora lo comentará él, a reconsiderar muy mucho no solo la extensión de ese suelo urbanizable, sino también incluso las intensidades y las densidades que propone y las tipologías. Ahora nos comentará él con mayor detalle. Yo creo que es una de las mayores cuestiones de mayor enjundia porque sí que es verdad que más allá incluso de si prospera esa propuesta, cambiar el modelo urbanístico de la ciudad, lo que también es muy posible es que conlleve un cambio de paradigma en nuestra manera de pensar el urbanismo también en Talavera. Y luego también, como no puede ser de otra manera, Gerardo también se ha vinculado mucho al tema, y se lo pedimos así, al tema de la vivienda pública, al tema de la necesidad de vivienda que hay en nuestra ciudad. Nos ha hecho varias propuestas que ahora nos explicará y también se ha detenido, también fue una petición expresa que le hicimos y he hecho yo también alguna mención anteriormente, en el régimen del suelo rústico porque, como digo, la actividad del sector primario en Talavera y también su paisaje y su entorno son actuaciones para nosotros fundamentales. Por lo tanto, el documento que ha hecho Gerardo es un documento completo, redondo, si me permitís. Pero en cualquier caso, cuando digo redondo, lo digo en su contenido. Es un documento que todavía está en fase de formación. Y lo que tenemos muy claro desde equipo de gobierno es que ahora mismo lo que tenemos es un diagnóstico de un técnico especialista como es Gerardo y que queremos someter a la consideración de todos los sectores de la ciudad. Es decir, lo quiero dejar muy claro desde este momento, no es un documento municipal, no es un documento del equipo de gobierno. Por más que hoy haya pasado a toma de conocimiento la Junta de Gobierno local, lo que hemos pretendido es que Gerardo, como técnico especialista, hiciese un documento objetivo, sin condicionantes y que nos dijese la realidad de un experto para que nosotros, a partir de ahí, fuésemos recabando, y es lo que empezamos hoy, las opiniones de la sociedad de Talavera y la vayamos haciendo aportaciones que permitan enriquecerlo, que permitan complementarlo y que en su caso pueden incluso cambiar sus propuestas, porque seguro que van a haber muchas aportaciones útiles que, desde luego, no vamos a dejar de recibir ni de desaprovechar. Por contaros un poco el íter, el camino que vamos a recorrer a partir de hoy y que se inicia hoy, no solo con la toma de conocimiento de la Junta de Gobierno local que ha hecho del documento, sino también de esta jornada de la demarcación del Colegio de Arquitectos. Lo que vamos a hacer a partir de hoy es la segunda fase del contrato que tenemos previsto y que se concreta las actuaciones de participación. Y en este sentido, en primer lugar, vamos, y hoy es el primero de esos actos, a poner a disposición el documento elaborado por Gerardo para que sea conocido por la pluralidad de la ciudadanía y de la sociedad de Talavera y también por todos y cada uno de sus entidades y colectivos. Y en ese sentido me refiero, por supuesto, a los grupos municipales representados en el Pleno, con los cuales tendremos una reunión específica en breves fechas para ponerles en conocimiento particular y recibir sus aportaciones de este documento y de cualquier otra que aún no estando en el documento pueda venir. Y de igual modo lo haremos con los colegios profesionales, lo haremos con las asociaciones de vecinos y lo haremos también con las asociaciones empresariales y la Cámara de Comercio de Talavera. En ese sentido, al final lo que se trata, y con esto termino ya, es de formar una hoja de ruta del urbanismo de nuestra ciudad y hacerlo todos juntos. Tenemos un documento de partida, Gerardo nos va a explicar cómo estamos a su juicio, como experto que es, y a partir de ahí, con las aportaciones que tengamos, marcaremos, como digo, una hoja de ruta que nos servirá no solo para potenciar las actuaciones que hemos desarrollado hasta esta fecha y que ya he comentado, sino para avanzar y proponer otras muchas en pos no solo de la mejor calidad de vida de los ciudadanos de Talavera, sino también, y es muy importante, del establecimiento de nuevas empresas y tejido productivo en nuestra ciudad. Yo no me quiero extender más, le dejo la palabra ya a Gerardo Roger Fernández para que nos exponga el documento y luego quedo a vuestra disposición en el turno de preguntas para cuanto tengáis a bien suscitar. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, deber de gentileza obliga a agradecer al Colegio de Arquitectos en la delegación de Toledo que me haya invitado al mes de la arquitectura, poder intervenir en esta tan importante sesión
de explicación de un trabajo que he tenido el honor y el privilegio de poder desarrollar gracias a la confianza que el equipo de gobierno actual del Ayuntamiento ha tenido en mí y por lo tanto, bueno, pues lógicamente debo agradecer en segundo lugar al Ayuntamiento de Talavera el que me hayan depositado esa confianza, como os decía, y en concreto a José Antonio Carrillo, que no le hagáis mucho caso a las palabras estas, es un exagerado. Es que nos conocemos desde hace unos cuantos años y a veces la amistad obnubila la mente para pasarse con los amigos. Pero bueno, dicho eso, agradeciendo por lo tanto al Colegio de Arquitectos y al Ayuntamiento, bueno, pues entro a poder contaros o contarles pues un poco la estructura del trabajo y sobre todo los pantallazos, como dicen los amigos sudamericanos, más estructurales, más importantes del documento que he hecho, ¿no? Voy a partir, y el documento también lo hace, ¿no? Desde la escala más amplia, desde la situación socioeconómica del país, de España, luego bajo a un ámbito más próximo territorial, como puede ser la provincia de Toledo, entendiendo que es el ámbito más próximo, más cercano a la ciudad, pero que bueno, que nos ofrece un escenario un poco más amplio, ¿no?, que la propia ciudad, y luego ya entraríamos entraríamos ya en lo que es en el plan, en la ordenación, en el urbanismo actual de Talavera y las previsiones que yo apunto al respecto, ¿no? Yo creo que es fundamental ir de lo más amplio a lo más cercano, pues porque para comprender la idiosincrasia de una ciudad y detectar su vocación histórica fundamentalmente, pues es necesario conocer en qué escenario amplio se incluye, en este caso en el país y en la provincia de Toledo, lo más cercano, y luego para entrar en la ciudad. Bueno, dicho esto, pues voy a ver si son y 25 pasadas, a ver si para las 7 o 30 minutos o 35 por ahí puedo terminar y así abrimos un espacio para las preguntas, que será lo más importante. Bueno, no os asustéis, bueno, si, como me imagino que muchos seréis compañeros y amigos, pues casi nos tuteamos, ¿no? No os asustéis que voy a remitirme a los romanos. Para ver un poco el escenario actual me remito solamente a los años que más nos han afectado, que es de la década prodigiosa del 98 al 2007, en España y en Toledo y en Talavera, para luego entrar ya en el tema de la ciudad. Bueno, sabéis que, porque esto lo conocéis todos, que durante lo que yo llamo la década prodigiosa, del 98 al 2007, ¿no?, en España se produjo un desarrollismo urbanístico y edificatorio muy potente. De hecho, se llegó a construir, ya sabéis, el doble de la demanda endógena. ¿Sabéis? De demanda endógena, entendiendo por demanda endógena la creación de primera vivienda, no de segunda vivienda, no de chalés y tal, sino de primera residencia. Bueno, la ratio media en situaciones estables normales son 7 viviendas por cada 1.000 habitantes año. En España, por tanto, serían las 300 y pico mil. Bueno, sabéis que en los años 2006, 2007 se llegaron a hacer 700.000 viviendas. Pero en Toledo se ha producido no el doble, el triple de la demanda endógena. Se llegaron a hacer 18 viviendas, unas 27.000 viviendas se llegaron a hacer en el 2007. Hombre, obviamente no es que fuera la propia demanda propia de Toledo, sino lógicamente la cercanía de Madrid, pues también eso hizo que tirara de la demanda, ¿no? Bueno, ¿qué nos vino? Por ir rápido, ¿no? Este fue un movimiento desorbitado, desproporcionado, que en algún momento tenía que bajar. Nadie esperaba, o todos esperábamos que, bueno, que quizás iba a tener un aterrizaje blando. Bueno, no lo hubo. Ya sabéis que en el verano del 2007, con la crisis de la Lehman Brothers en Estados Unidos, ya arrastró a todas las entidades financieras. A nosotros llegó en el 2008 por ahí. Bueno, produjo la explosión de la burbuja que hizo que esa oferta de vivienda que se estaba construyendo, que podía ser de media en España 7, 8 viviendas por cada 1.000 habitantes, bajó. Hoy está en 1,5 o 2 viviendas por cada 1.000 habitantes. Ha bajado pues una barbaridad.
ahora se estarán construyendo 80 o 90.000 viviendas en toda España. Y bueno, ahora veremos cómo en Toledo incluso Toledo y Talavera ha ido un poco peor todavía, ¿no? Todo lo que más crecía sufrió una caída más importante. Pero hablando de precios, porque yo creo que es importante no hablar de números macro en abstracto, sino hablando de precios. En el año 2007, a punto de explotar la burbuja, el precio medio de vivienda en España, medio de vivienda, en España estaba alrededor de los 2.000 y algo euros por metro cuadrado de techo. En el 2018, o sea, hace poquito los últimos datos que tenía, ha bajado a 1.400, o sea, ha caído un 60%. En Toledo, en el 2007 eran la media 1.500, 1.600 euros por metro cuadrado de techo, en el 2018 800. Ha caído, fijaros, pues casi el 50%, ¿no? Bueno, esto ha producido un enorme problema, ¿no? Recordar, no se suele decir mucho, pero a mí me gusta recordarlo. Cuando el ministro Guindos en el 2012, como sabéis que la mayoría de los activos inmobiliarios, viviendas y suelos, se lo quedaron los entidades, bueno, se lo quedaron, tuvieron que admitirlo y recibirlo los activos de suelo y de vivienda porque no les pagaban, obviamente, los créditos que les habían dado para producirlos. Bueno, pues los mayores inmobiliarios que eran en esos momentos, y siguen siendo, las entidades financieras, como seguían manteniendo en libros, como se dice, ¿no? El precio tasado que tenían en sus contabilidades, pues los valoraban por el valor del crédito que habían dado e intentaban, claro, intentar enajenar eso a esos precios cuando, como hemos visto, se ha caído del 60 o del 100% los precios que hay en estos años. Es importante tener en cuenta que los decretos Guindos, estos fueron dos, del 2012, planteó que todos los suelos que tenían los bancos había que valorarlos al 20% de lo que tenían en libros, el otro 80% lo tenían que provisionar, y las viviendas al 60%. O sea, eso fue una decisión de Luis de Guindos, el ministro de Economía del último gobierno del PP, que estuvo muy acertada, porque por lo menos pasó de la burbuja de seguir manteniendo unos precios falsos y que no concordaban con la realidad, con unos precios más adecuados a la realidad. Bueno, eso hizo también que, bueno, que se empezara un poco a recuperar. Ya sabéis que llevábamos un tiempo un poco a recuperar, estábamos un poco recuperando, luego veremos algunos datos, y bueno, pues nos ha caído la pandemia. Parece que es que tenemos un gafe, ¿no? Bueno, nosotros no. Por gracia, por desgracia, la pandemia es mundial, ¿no? Con lo cual, volvemos otra vez a unas nuevas incertidumbres, se paraliza un poco todo. No obstante, tenemos una esperanza que, afortunadamente, Europa pues se ha unido para hacer unas políticas económicas anticíclicas de tipo keynesiano, ¿no? Que a España, seguramente por la capacidad de negociación que ha tenido nuestro gobierno, pues ha conseguido, como ya sabéis, unos recursos financieros de 140.000 millones, la mitad a fondo perdido, que podríamos decir, ¿no? La otra con unos créditos bajos, pero bueno, que se van a ir transfiriendo, se va a hacer en 7 años, por lo tanto va a haber unas transferencias de 20.000 millones año, que lógicamente eso, bueno, se repartirán proporcionalmente en las comunidades autónomas y en función de las políticas de inversión que se vayan a hacer. Pero bueno, este enorme paquete económico, si se aplica bien, y yo no dudo que se va a aplicar bien, lógicamente primero en sanidad, luego en educación, pero también en temas de infraestructuras, luego comentaré algo respecto al ferrocarril, etcétera, ¿no? A la plataforma logística, bueno. Pero en temas de vivienda pública, yo creo que esta es una oportunidad que tiene España en general, Castilla-La Mancha en particular, y mucho más en particular y en concreto Talavera, para poder, con esta inyección fundamental, el poder levantar cabeza y volver otra vez a retomar ese empuje que siempre la sociedad talaverana ha planteado históricamente, ¿no? Y por eso está donde está. Bueno, pues dicho esto, y que por lo tanto yo soy optimista y pienso que a mediados del 21 y sobre todo en el 22 veremos una recuperación un poco más ya positiva, ¿no? Bueno, y no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, en fin, lo dicen lógicamente los organismos más cualificados para ello, ¿no? Bueno, pues con ese punto de optimismo, pero en fin, veremos a ver cómo aguantamos hasta mediados del
del 21 y hasta el 22, pero bueno, si aguantamos más o menos bien, y lo que ha comentado José Antonio Carrillo, de esa dinámica que está proactivando el ayuntamiento con actividades urbanizadoras, demuestra que sigue habiendo una capacidad emprendedora importante. Bueno, pues con ese optimismo más o menos a nivel macro, pasamos ya a hablar de la situación de Talavera, de su marco urbanístico, ¿no? Y partiendo, lógicamente, del plan del PON del 2010. Bueno, como muy bien ha dicho José Antonio Carrillo, el PON del 2010 es un hijo de su época. Nació como tantos planes en aquel momento que planteaban unas ofertas de vivienda y de suelo totalmente desaforadas, porque se pensaba, bueno, que todo se hacía y se vendía, y de hecho, bueno, durante la década prodigiosa ya habéis visto que se llegaba hasta edificar el doble de la demanda endógena. El dato más significativo que yo apunto en el trabajo que hemos hecho y yo creo que ya conocéis prácticamente todos, por lo menos los que estáis implicados en y conocéis el mundo urbanístico de Talavera, el dato más significativo es la oferta de suelo para hacer 60.000 viviendas a un horizonte 15, 20 años, vamos a poner 20 años, ¿no? Pero no solamente es el dato cuantitativo, que ya era enorme, luego ya lo compararemos con la realidad, sino que encima era con unas tipologías, prácticamente todo él, de baja densidad. El índice de edificabilidad 0,25, el índice de edificabilidad medio para la ciudad compacta, la ciudad media, lo que podría ser la ciudad de Talavera en el centro y tal, que podrán dar pues por 0,80 o un metro cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo, el modelo que se planteaba masivo, había lógicamente también modelos de media densidad, ¿no? Pero el mayoritario era de baja densidad para viviendas unifamiliares, 25, 30 viviendas hectáreas, que era un modelo totalmente insostenible. Y lo analizamos en el trabajo. Insostenible en los tres ámbitos que se suele analizar la sostenibilidad. Uno, la insostenible ambientalmente, ¿no? Porque supone un despilfarro del recurso del suelo enorme. Por daros unos datos gráficos para entender esto más fácil, ¿no? Una unidad vecinal, entendiendo la unidad vecinal por 500 viviendas, por poner un número redondo, ¿no? Que son unos 1.500 habitantes, por decir algo, en el modelo expansivo, con 20 viviendas por hectárea, ocuparíamos 20 hectáreas. Sin embargo, si tal como lo planteaba el POM, este modelo de 500 viviendas para 1.500 habitantes, en el modelo compacto, no, perdón, al revés, perdonad que lo estaba diciendo al revés. En el modelo expansivo son las 20 hectáreas, mientras que en el modelo compacto, que el que apostaríamos por él, ocuparía 6 hectáreas. Fijaros que en el modelo expansivo, tal como plantea el PON del 2010 para la mayor parte de las previsiones, ocupa 3 veces más o 3 veces y pico veces más que lo que ocuparía un modelo compacto de ciudad compacta con 50, 60 viviendas por hectárea, incluso una densidad más baja que la media de las ciudades históricas. Pero bueno, pero no solamente tiene esta insostenibilidad ambiental de un despilfarro de suelo enorme, sino plantearía la insostenibilidad económica, porque genera, obviamente, muy altos costes. No se os escapa que una actuación de vivienda unifamiliar es una actuación muy extensa, que todos los servicios, desde el viario, los servicios de abastecimiento de agua, de saneamiento, alumbrado, etcétera, son muy, muy amplios. Fijaros que prácticamente triplica el coste del modelo expansivo, triplica el coste de ejecución, de urbanización, etcétera, triplica el coste del modelo compacto. Pero también es insostenible socialmente, o sea, no solamente ambiental y económica, sino socialmente, porque plantea una inadecuación a las rentas medias de Talavera enormes. Esto genera unos altos precios de vivienda, unos altos tributos por ejemplo, el IBI, ¿no? Que quizás pueda ser el más importante. Claro, fijaros que además hay otro coste que es importante, lo ha dejado así un poco en su intervención José Antonio Carrillo, pero bueno, el coste que genera un activo ocioso, un suelo urbanizable, que no se urbaniza, pues
tiene unos costes porque acabará pagando, bueno, si el urbanizable además tiene una relación urbanizada, ya tiene que pagar el IBI de urbana, ¿no? Pero si no, en cualquier caso, está bloqueando también las actividades, no solamente agropecuarias, que podrían ser las naturales del sector primario, del suelo rústico, sino también otras que luego hablaremos que se podrían hacer, ¿no? O sea, por lo tanto, el suelo sin urbanizar tampoco, o sea, genera unos costes de oportunidad, si queréis, en términos económicos importantes. Bueno, ¿qué previsiones generales plantea el PON en suelo urbano, urbanizable y rústico? Bueno, en el suelo urbano, sin perjuicio de que no está mal, en esto, el análisis que hemos hecho de las propuestas de ordenación, del viario, de las ordenanzas de edificación, de las volumetrías y tal, pues es un plan que no está mal. Sin embargo, le hemos detectado una escasa o insuficiente atención a los instrumentos de gestión. Seguramente trae causa de esa gran implicación del plan en el suelo urbanizable. Y por lo tanto, como se volcaba el plan en la producción de nueva ciudad, en la urbanización del urbanizable, pues tampoco atendía demasiado a la capacidad de gestión del suelo urbano, pero también hay que decir que en aquellos momentos todavía no estaba en vigor la legislación estatal que hablaba de los instrumentos de gestión, que ha comentado un poquito José Antonio Carrillo y que yo os comentaré un poquito más, los nuevos instrumentos de gestión en suelo urbano que antes no existían. Estos entraron en la primera ley del 2007, hoy están en el texto refundido del 2015 de la ley estatal y están también en la LOTAP. Están, lógicamente, los recoge también la legislación que ha sido manchega, pero bueno, no estaban. Bueno, entonces, claro, eso se manifiesta sobre todo, pues, esas carencias, esa escasa, insuficiente gestión a la ciudad consolidada, al suelo urbano, pues afecta fundamentalmente al centro histórico, aunque es verdad que el plan especial que se hizo en su momento pues ha tenido sus desarrollos, pero claro, esa ausencia de caja de herramientas eficaz para poder desarrollarlo bien, mejor, manteniendo el equilibrio de cargas y beneficios, que los propietarios tengan un beneficio razonable para poder desarrollar las actuaciones, que la administración pública intervenga y controle y participe en las plusvalías que generan ese tipo de actuaciones, como fija no solamente la LOTAU, no solamente la ley del Estado, sino hasta la Constitución española. El artículo 47 de la Constitución, a efectos generales, ya veis que plantea que la administración pública participará en las plusvalías que genere la actuación pública, ¿no? En fin, pues todos esos instrumentos faltaban y obviamente pues eso también se nota en la gestión del centro histórico. Afortunadamente, bueno, ahora como también ha dicho José Antonio Carrillo, ha sido declarado BIC como conjunto histórico y uno de los aspectos, creo que era el artículo 28, 20 y tantos de la Ley de Patrimonio que ha sido manchega, obliga a hacer un plan especial de protección ya ad hoc. Bueno, pues como él mismo ha dicho, el actualizar el plan especial vigente y sobre todo plantear los nuevos instrumentos de gestión, etcétera, pues será una oportunidad. Pero bueno, hoy en el plan general vigente en el POM se mantenían un poco pues esas insuficiencias. Algo que parecía también o padecía también los barrios y las entidades menores, que son unas cuantas, que son muy potentes, que tienen una fuerza vital urbana muy característica y que también pues hay insuficiencias de dotaciones, de equipamientos, sobre todo sociales, etcétera, que tampoco se recogían con cuidado, con detalle, ¿no? En el PON del 2010 y que ahora pues habrá que acometerlos, ¿no? En el suelo urbanizable, que voy mal de tiempo, son unos cuatro. En el suelo urbanizable lo que planteaba el PON del 2010 era lo que ya hemos dicho, ¿no? Un modelo expansivo enorme, prevé 2.300, en números redondos, 2.300 hectáreas de suelo urbanizable. Por cierto, el suelo urbano de Talavera son unas 1.300 hectáreas. O sea, prevé el doble del suelo que se ha urbanizado en Talavera desde los romanos hasta hoy. Por deciros una frase gráfica, ¿no? O sea, en 20 siglos se han urbanizado 1.300 hectáreas. Bueno, pues el POM a 10, 15 o 20 años preveía 2.300, ¿no? Bueno, obviamente, en fin, esto no... Bueno, ya se ve que estaba absolutamente desaforado con los problemas
de insostenibilidad económica, ambiental y social que os he dicho antes, ¿no? Bueno, estaba totalmente pues, inadecuado a la realidad absolutamente y sobre todo la gran parte de estos suelos urbanizados lo preveía al norte del ferrocarril, que por gracia o por desgracia, como los problemas de soterramiento, etcétera, todavía se están estudiando, etcétera, pero bueno, en tanto cuanto no se soterramiento tiene ningún sentido saltar el ferrocarril, ¿no? Pues por lo tanto, todo esto generaba unas, yo qué sé, unas disfunciones, ¿no? En el modelo territorial importantes, ¿no? En el suelo rústico, no urbanizable en términos generales, ¿no? Pues planteaba también una cierta rigidez, hacía un estudio muy con cierta pusilanimidad, ¿no? A la hora de poder prever la implantación de actividades, sobre todo productivas y logísticas, muy importantes, que además un municipio con la dinámica empresarial bueno, pública y privada, ¿no? que tiene Talavera desde Nilo Tempore, ¿no? Ahora pues quedaba corto, ¿no? Eso también era un aspecto que habría que tocarlo. Bueno, es importante también, y os voy a dar rápidamente unos cuantos pantallazos, de el escenario social y económico de Talavera, que es importante saber dónde estamos en la realidad, ¿no? Bueno, la demografía. La demografía, no retrotrayéndome nada más que al 2000, en el 2000 teníais en números redondos 74.000 habitantes, en el 2009 89.000, o sea que aumentasteis del 2000 al 2009, estamos hablando casi de la burbuja, se aumentó un 20%, pero del 2009 al 2019 bajó a 83.000, se perdió un 7%, ¿no? Por lo tanto, en total, bueno, pues, pero sin embargo, como creció bastante del 2000 al 2009, al final del 2000 al 2019, en 19, 20 años, al final se ha crecido en 9.000 habitantes. 9.000 habitantes son una media de 459, bueno, 400, 500 habitantes por año, de media. Hombre, obviamente la caída después de la explosión de la burbuja, pues ha sido muy lamentable, pero yo estoy seguro que se va a recuperar. La ciudad, la historia, ¿no? de la ciudad de Talavera demuestra esa capacidad emprendedora de tirar para adelante y seguro que finalmente se recuperarán estos habitantes con el nuevo desarrollo que se plantee, ¿no? Lo mismo os digo de la tasa de paro, que siempre es doloroso hablar de esto. En el 2006 Talavera tenía un 17% de tasa de paro, en el 2013 fue tremendo. 40%, claro, la explosión de la burbuja os afectó con el sector, sobre todo con el sector inmobiliario, etcétera. Fue un golpe tremendo. Bueno, en el 2019 estáis en el 30%. Bueno, se va mejorando un poco. Esperemos que la pandemia, como os decía al principio, que nos ha dado un palo a todos y que nos va a ralentizar un poco, pero bueno, si con esa esperanza de que en el 2021 esto se retome, pues yo creo que esto se bajará a las tasas del 10, del 12% y tal, que serían un poco las normales para una ciudad como Talavera. Viviendas, por daros también otros pantallazos. En el año 2000 había 24.500 viviendas. En el 2006, 27.000. En el 2011, 31.000. Es curioso que, sin embargo, las viviendas han seguido construyéndose. A pesar de la crisis, se ha ido construyendo. La media, 590, 580 viviendas año. Bueno, eso es esperanzador. Bueno, eso demuestra también esa capacidad emprendedora, que a pesar de las crisis, a pesar de todo, pues se han seguido construyendo viviendas. Tiene el hándicap también, que me imagino que habrá un porcentaje de viviendas sin vender o sin terminar, etcétera, ¿no? Pero bueno, que marca una tendencia, una media en estos años, del 2000 al 2011, de 590 viviendas, que prácticamente se equipara a las 580 viviendas, que sería la ratio de demanda endógena que tendríais. Los 7 viviendas por cada 1.000 habitantes, en vuestro caso, 7 viviendas por 83.000, y por 1.000 habitantes, pues son las 500 y pico. Por lo tanto, estáis en una ratio de construcción muy adecuada a la demanda endógena en situación estable, no como estamos ahora en la crisis, cuando salgamos de ella, pues seguiréis, la demanda será 580, 500, que es lo que estáis produciendo normalmente. Por lo tanto, eso es una expectativa positiva. Bueno, si lo comparamos, obviamente, con las previsiones del PON, es cuando se ve también el destarifo, como dicen en Valencia, de la propuesta del PON, ¿no? Las 60.000 viviendas en 20 años supone 3.000 viviendas año.
Si producís 500 y pico, 550, 560 y la demanda normal puede ser esas 560 y tal, pues claro, 3.000 viviendas al año pues es un 800%. Bueno, esto es igual que lo de la superficie, ¿no?, de urbanizable. Esto ya demuestra en fin, que el PON estaba destarifado en sus dimensiones, pero vuelvo a repetir, no quiero echarle un capote ni a los gobiernos anteriores del Ayuntamiento de Talavera, ni al equipo redactor y tal. En aquellos momentos todos los planes de urbanismo de España tenían unos crecimientos desaforados, ¿eh? O sea, que esto no es que se diga vamos a poner el dedo y vamos a meternos con el PON del 2010. El PON del 2010 de Talavera con el PON o como se llamen, o los planes generales de Madrid, pues que os voy a decir lo de Madrid, que prevé solo para ¿cuánto era? Para 1 millón y pico de habitantes más. O sea, todos los planes se pasaban 7 pueblos, ¿no? Pero, en fin, estamos analizando el que nos toca y tenemos que ver qué diagnóstico tiene para intentar darle una solución, ¿no? Otro dato solamente, y ya entro en las propuestas, porque son menos 10, sí, a ver, 10 minutos puedo terminar. Hemos hecho también un estudio del mercado inmobiliario actual, hemos hecho un estudio de mercado para ver cómo funcionaba y tal. En estos momentos, en el 2019, el valor medio de la vivienda está alrededor de 1.200 euros por metro cuadrado de techo. O sea, una vivienda de 100 metros costaría 120.000 euros, más o menos, de media, estamos hablando de media, en Talavera. Bueno, esto es un dato un poco... bueno, habrá otras que serán un poco más baratas. Hombre, las de segunda mano serán bastante más baratas. Habrá algunas otras más caras, unifamiliares y tal. Pero bueno, para Talavera, yo creo por su capacidad de renta, no tanto hoy, sino la que se espera, la que ha tenido hace unos años y la que se espera para recuperarla, bueno, pues está un poco constreñida. Yo en estos momentos pienso que en poco tiempo estos precios subirán un poco, lo cual es positivo y negativo. Por un lado, como casi todo en la vida, ¿no? Por un lado, demostrará que el sector funciona, que se recupera y que suben los precios, y por otro lado es negativo porque alejará el precio de la vivienda de las clases trabajadoras y medias, de rentas medias más bajas, ¿no? Bueno, de ahí lo que, como muy bien decía Carrillo, se nos planteó que hiciéramos unas propuestas en el sentido de política pública de vivienda para poder solventar el aspecto negativo que se contrapone al positivo de recuperación. Bueno, entro ya en las estrategias para el nuevo urbanismo de Talavera, que después, bueno, os he resumido aquí en 20 minutos, en media docena de pantallazos, un trabajo que es muy amplio y que cuando salga información pública, participación, pues lo podréis estudiar con más cuidado. Ahí están todos los trabajos, etcétera. Vean, las estrategias, ¿no?, que prevemos para el nuevo urbanismo de Talavera. En suelo urbano. Bueno, pues como os he dicho, como el modelo de ordenación y de volumetrías y de ordenanzas edificatorias, etcétera, del suelo urbano del PON no está mal, está bien. Bueno, con algunos pequeños reajustes se podría mantener perfectamente. Además, no tendría sentido modificar unos estándares, unos parámetros urbanísticos que llevan funcionando en Talavera desde hace 50 años y de repente cambiarlos. Hombre, salvo que hubiera una cosa muy, muy despampanante, cambiarlos solamente produciría una crisis, una confusión en el sector, cosa que no sería positiva, ¿no? Por lo tanto, en líneas generales lo mantenemos, pero hay que complementarlo con algunas cosas. La primera, como ya hemos comentado tanto José Antonio como yo, la del Plan Especial de Protección del Centro Histórico, como VIC, que es muy importante, porque además tenéis un casco histórico de primera categoría, tenéis un 3 estrellas, es un centro histórico de 5 estrellas, que de 3, de 5 estrellas, si lo hablamos a nivel hotelero, de 5 estrellas, y que merecerá, y además de una dimensión muy amplia, con lo cual le dará vida a toda la ciudad, a toda la ciudad consolidada. Por lo tanto, es importante hacer ese plan especial de protección del centro histórico ya con las nuevas actuaciones, ¿no? Igual que hacer operaciones de regeneración urbana en los barrios y en las entidades menores, esto no es que tengan un nivel de calidad histórico-artística que no la tienen, obviamente, como es el centro histórico, pero sin embargo tienen una capacidad social y de vitalidad vecinal que es fundamental, que se enriquezca. Y con operaciones menudas a su escala, de pequeñas plazas, pequeños centros sociales, guarderías infantiles para la tercera edad, etcétera. Ese tipo de actuaciones que le dan vida, que le dan vitalidad, el plantear espacios
urbanos, viarios de coexistencia, que evitar que estén los coches por todos los lados. Ese tipo de tratamiento menudo de trabajo de cirugía, pues con operaciones de regeneración urbana que se pueden hacer y muy bien y tampoco a demasiados costes, pues habría que hacerlo, ¿no? Un estudio de movilidad también que afecte al centro histórico y a toda la ciudad. Pensar que hoy la mayoría de las ciudades se está intentando, para hacerlas más sostenibles, más cercanas al ciudadano, se están planteando que muchos viarios de circulación rodada, de asfaltos, de aceras, pasarlas a viarios, yo los llamo de coexistencia, a mí no me gusta eso de viario peatonal en el que no puede pasar un coche, porque los coches tendrán que pasar la policía, los bomberos, yo qué sé, las ambulancias. Si hay algún aparcamiento, pues tendrán que acceder ahí, por lo tanto, siempre tiene que ser coexistencia, pero la prioridad siempre para el ciudadano, para el peatón. Y los coches que pasen por ahí no son para atravesar la ciudad, son para acceder a puntos concretos y además pues, a una velocidad a 15 o a 30 como mucho, y a 15 kilómetros por hora podría ser. Claro, para decidir qué calles, qué viarios se pasan a este tipo de viario más de vitalidad, de más urbano, de más ciudadano, obviamente hay que hacer un estudio de movilidad porque los coches que no pasen por ahí tendrán que pasar por otro viario, entonces no podemos hacer lo que se hace algunas veces, peatonalizo 4 calles o 10 o 14 y luego los coches ya se las arreglarán. No, pues mire, al final esa sangre va a ir por otro lado y por lo tanto pues habrá que analizar todo eso. Por lo tanto, un estudio de movilidad es importante. Otro tema importante para Talavera, la ampliación del campus de la universidad. Tenéis la gran suerte de tener una ciudad con un campus muy potente, pero que, claro, en la situación, que por cierto es una situación magnífica desde el punto de vista de la ciudad, de fuera de la ciudad, pero al estar pegado a la ribera del Tajo tiene pocas posibilidades de crecimiento. Bueno, apuntamos en el documento que no estaría de más, pero solamente para los estudios de especialidades o de tercer grado, de másteres, etcétera, ¿no? El poder meterlos dentro del centro histórico, porque son estos estudios o estas materias que no necesitan grandes espacios y tal, porque son más de especialización, etcétera, pues pueden entrar perfectamente, integrarse perfectamente en algún edificio histórico y meter a los estudiantes en la ciudad histórica, pues eso le da mucha vitalidad, ¿no? Y además permite eso, el recuperar, el revitalizar, regenerar, rehabilitar pues edificios históricos de valor relevante para ello, ¿no? Y luego, sobre todo en suelo urbano, hay que meter los instrumentos de gestión, como decía José Antonio Carrillo. Actuaciones de dotación, por ejemplo, que son siempre es un tipo de instrumento que permite que vincular los suelos dotacionales a que cualquier crecimiento urbano, si incrementa una planta o de cambio de uso, no sé qué, se generen a una parcela concreta, se generen dotaciones públicas, las zonas verdes, los equipamientos, etcétera, que se vinculan a esa actuación para que no crezca la ciudad con déficits, sino que se reequipe con estos temas, de manera aplicando el principio de reparto de cargas y beneficios, que es la base del sistema urbanístico español. Y así no se expropia nada, o no se debe procurar que no haya que expropiar nada en suelo urbano, que una placita o un suelo para un centro de salud o para un equipamiento, lo que sea, esos suelos, que no haya que expropiarlos, sino que se puedan obtener por compensación con aprovechamientos urbanísticos, que es como debe ser, y que desafortunadamente, sobre todo desde la ley 698, la del todo urbanizable, eso se fue a freír puñetas, si me permitís el palabra. Entonces eso hay que recuperarlo y evitar que los dineros públicos se inviertan en lo que hay que invertirlo, en construir las viviendas o los equipamientos o tal, pero no obtener el suelo que lo tengo que obtener por compensación, ¿no? Bueno, pues estos instrumentos que se llaman actuaciones de dotación, pues también lo permiten. Los complejos inmobiliarios, que también lo ha comentado José Antonio, que es otro instrumento novedoso en el que permite que en un mismo edificio puedan coexistir usos de dominio público con usos de dominio privado. Por ejemplo, que nada impide que en planta baja haya un colegio o un centro de salud o no sé qué, y en las plantas de arriba pues haya unas viviendas protegidas o libres o lo que sea, ¿no? Un uso lucrativo. O sea, que puedan coexistir usos de dominio público con usos de dominio privado, lo cual facilita porque aprovechamos mejor el suelo. Si esto no lo aplicamos, pues en un
tendremos un solar para un colegio y otro solar para unas viviendas protegidas o lo que sea, ¿no? O para un uso terciario. Bueno, si los podemos poner uno encima del otro, no pasa nada, siempre que sean usos compatibles, siempre que funcione bien el complejo. Y eso está en toda Europa, se introdujo por primera vez en la Ley de Suelo del Estado y está recogido en la LOTAU perfectamente. No se aplica prácticamente nada porque se conoce muy poco y yo creo que hay que implementarlo aquí en la Comunidad Valenciana, donde yo estoy viviendo ahora desde hace unos cuantos años. Bueno, pues ya se está aplicando en algunos puntos, no solamente en centros históricos, como en el Plan del Cabañal, sino en centros urbanos, incluso turísticos, como en Calpe, etcétera. Bueno, en fin, se está aplicando muy escasamente por esa falta de, primero de conocimientos y luego de dinámica, pero bueno, yo creo que hay que plantearlos. La ejecución concertada es otro de lo que ya se ha dado a llamar el agente edificador y rehabilitador, que lo tenéis en la LOTAU, pero que ahora existe la posibilidad de poder aplicarlo de manera mucho más eficaz, que lo que sirve es concertar que el propietario de un solar o el propietario de un edificio a rehabilitar se ponga de acuerdo con un promotor inmobiliario, por lo tanto, que el promotor no tenga que andar comprando suelos o edificios, sino que cada uno ponga lo que sabe. El sistema de aportación, ¿no? que es tan conocido en el mundo inmobiliario privado, bueno, aquí se puede institucionalizar. Bueno, estos son instrumentos que no se aplicaban, no estaban en el POM del 2010 porque no podían estar, porque no estaban en la legislación. Bueno, pues ahora ya están, son aplicables y hay que preverlos y desarrollarlos bien para que sean fácilmente aplicables y faciliten la gestión en la ciudad consolidada en el suelo urbano. Bueno, en el suelo urbanizable, que ya son las 7, bueno, 5 minutos. En el suelo urbanizable, bueno, aquí se reduce, lógicamente, por lo que comentábamos antes, como la oferta urbanizable estaba desaforada, aquellas 2.300 hectáreas eran, ¿no? Bueno, pues pasan a ser ahora 400, un tercio de lo que había antes. De las cuales de esas 400, 350 hectáreas serán residenciales, 50 industriales. El horizonte de viviendas son unas 11.000 viviendas, 550 nos hemos adecuado a la demanda endógena y a la capacidad productiva que tenéis en Talavera en estos últimos años, por lo tanto 550 viviendas año, a 20 años vista, con un índice de eficacia de 0,50 de media, podrá ser 0,80 en algunos lados, en lo que se quede, en los pocos que se queden de unifamiliares será 0,25, 0,30, pero la media ya es una densidad un poco más alta, que permita que, por lo tanto, el modelo sea de una ciudad compacta y que no genere altos costes ni para los propietarios, ni para el ayuntamiento en caso de tener que esto que plantearlo, ¿no? En suelo no urbanizable, pues se plantea en el rústico, ¿no? Se plantea ampliar las previsiones de implantación de actividades productivas para energías renovables, bueno, sobre todo para la plataforma logística. Ahora me refiero, luego me voy a referir un momento a este tema, pero en fin, hoy hay un montón de actividades que se están haciendo en otros sitios de España, porque el no urbanizable o el suelo rústico, aparte para las actividades primarias, puede y debe ser utilizado para actuaciones que incluso no tiene sentido que vayan en un suelo urbanizable porque no es su objeto, no es su vocación hacer unas centrales de energías renovables, de eólicas o solares o tal, no tiene sentido que vayan, no tiene sentido porque no entran en la lógica del suelo urbanizable ni del urbano, ¿no? Bueno, pues este tipo de actuaciones se deben de prever y sé que el ayuntamiento está en ello también, pero en el nuevo plan se deben de recoger. Y ahora vienen una serie de políticas que creo que son importantes, son las políticas de vivienda pública. Hemos comentado que ahora está el mercado muy recesivo por la explosión de la burbuja, por la pandemia, etcétera y tal. Bueno, para estos casos hay que hacer políticas anticíclicas, igual que las económicas de los 140.000 millones que nos vienen de Europa. Bueno, pues el ayuntamiento debe hacer políticas públicas keynesianas, que no tienen por qué ser muy caras, ¿no? Porque haciendo un parque público, nosotros proponemos que se haga un parque público de viviendas en alquiler, de alquiler social, trabajando sobre suelos que devienen del patrimonio público de suelo, de los 10% de suelos urbanizables, etcétera, que hay, no muchos, pero los hay, pero sobre todo hay otro tipo de vivienda, yo la llamo vivienda dotacional o alojamiento dotacional, que son viviendas que, a manera de equipamientos que se pueden construir encima de una dotación. Igual que os decía antes lo del complejo inmobiliario,
Bueno, pues esto ni siquiera es un complejo inmobiliario, porque encima de un colegio o encima de una guardería infantil o encima de donde sea, de otro equipamiento público, de uso y dominio público, nada impide que puedan ir unas viviendas dotacionales, pues son una dotación, es un equipamiento, lo tenéis en la ley de vivienda también, ¿no? Bueno, ese tipo de viviendas, el suelo ya se obtiene gratuitamente, porque es una dotación y ya se habrá obtenido y ya estará, que podrán estar edificadas o no, pero que se pueden implementar en ellas. Esas viviendas son siempre de alquiler, porque son viviendas de uso y dominio público. Como el suelo se ha obtenido gratuitamente, e incluso a través de un complejo inmobiliario se podía mezclar con algún uso lucrativo para que todavía el coste de la edificación fuera menor. O sea, se trata de, por lo tanto, utilizando este tipo de vivienda dotacional, que por cierto, en la ley se está previendo una ley de vivienda en el Ministerio de Fomento, en el que también lo mete y lo regula, esto también, las viviendas dotacionales. En ese sentido, el Ministerio también, yo le estoy, me han pedido la opinión y le está dando un poco de asesoramiento de estos temas también, y se va a meter en este tipo de vivienda, ¿no? Bueno, por lo tanto, aquí hay un nicho de actividad enorme para obtener viviendas que pueden ser, normalmente se destinan a jóvenes a menos de 35 años o a más de 60, a colectivos vulnerables, etcétera. Siempre a personas cuyo nivel de ingresos y su condición social, en este caso y tal, pues puedan acceder a ello. Fijaros que esto es muy importante para contraponer a lo que os decía antes. Si el mercado inmobiliario responde al crecimiento que se espera de la actividad económica, los precios de la vivienda subirán. Bueno, pues para evitar precisamente que se alejen de tal, eso hay que contraponerlo con una vivienda, con una política de vivienda progresista pública, que además se puede hacer perfectamente y en muchos sitios ya se está haciendo entre ayuntamiento y comunidad autónoma y la Junta de Castilla-La Mancha, etcétera, para poder hacerlo conjuntamente. Bueno, esto es fundamental, yo creo, para evitar la gentrificación y garantizar el derecho a la vivienda, etcétera, ¿no? Bueno, pero yo quiero aquí un momentito solamente, aunque sea 5 minutos, bueno, o menos, para hablar de dos políticas estratégicas tan importantes o más como es el de la vivienda pública. Y yo que os lo resumo en dos objetivos que para mí son irrenunciables para la sociedad y los políticos de Talavera, ¿no? Es uno, la construcción de la plataforma logística y una modernización del ferrocarril. No sé si hay que enterrarlo, yo no soy experto en estos temas, no sé si hay que enterrarlo o semienterrarlo o desplazarlo hacia otro lado, pero es fundamental, eso no puede renunciar la sociedad de Talavera a plantear la plataforma logística y a modernizar, como sea, la línea de ferrocarril y que pueda llegar a ser posible hasta Portugal. Pensar que tenéis, me imagino que sois conscientes de ello, yo cuando empecé a Talavera, ya hace unos cuantos años, que estoy yendo por ahí muy a gusto, por cierto, además, tenéis una localización estratégica privilegiada. Estáis en el centro de un eje que yo lo llamaría el corredor central de España, que va desde Portugal, y si queréis Extremadura, hasta la Comunidad Valenciana, pasando por Madrid. O sea, vuestra posición estratégica es fundamental. Si la línea de ferrocarril se moderniza, por cierto, esa línea de ferrocarril habrá que preverla para pasajeros que también, pero sobre todo para mercancías. O sea, la localización estratégica que tenéis en Talavera es fundamental. Es una especie de Frankfurt, con perdón, de Frankfurt, no de Talavera, ¿no? Entonces, esa hay que saber explotarla. En su día, claro, con las carreteras y solo, en los carros, pues funcionaba muy bien. Ahora necesitamos líneas como es el ferrocarril, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Me atrevería a incluir, eso no lo he escrito, pero os lo digo verbalmente, ¿no? Cuando estaba preparándome la chuletita y las notas. Yo intentaría formar un lobby entre la Junta de Extremadura, la Junta del gobierno extremeño, con el vuestro, con el madrileño, en fin, bueno, no digo nada de quién gobierna Madrid, y con el valenciano. O sea, el poder hacer una especie de lobby de los cuatro para poder, con el Estado y tal, el poder planteárselo incluso a Portugal. Portugal, cuando plantea que ellos no querían habitar, dice, bueno, claro, es que ¿para qué quiero un ave que vaya desde Lisboa? Si quieren ir a París, cojo un avión, porque por muy rápido que vaya el ave, va a tardar la de ¿no? Pero para ferrocarril, para todo, para las mercancías, para la carga, les viene de miedo. Y además sería conectar. Yo estoy ahora en Valencia. Lisboa sería doblar el mapa de Lisboa con Valencia y vosotros en medio.
Coño, perdón, es que esa oportunidad no se puede perder. O sea, por lo tanto, no se debe renunciar nunca y hay que ir a todo lo demás. Bueno, y termino porque ya me he pasado 3 pueblos, solamente con dos otras medidas más. Una, el plan, el PON nuevo que se haga, bueno, necesita para esto, y que me perdonen los políticos en este caso, pero bueno, yo lo pongo en el papel, en el estudio, necesita una oficina de gestión que será una gerencia de urbanismo, una oficina de gestión que no tiene por ser muy amplia, con 2 o 3 arquitectos, con 2 o 3 juristas especializados en estos temas, unos delineantes, unos ingenieros y tal. Con poca gente se puede hacer una oficina muy potente que sea capaz de aplicar proactivamente el tema. Porque bueno, si siempre esto es importante, ¿no? Que la administración y más los ayuntamientos tomen el toro por los cuernos y se lancen a mandar estos temas, en momentos de recesión económica más aún, porque los privados van a estar más parados, por lo tanto, quien debe incentivar, volvemos otra vez a Keynes, hay que meterle impulso público para mover todo esto. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que se forme una oficina de gestión, que será una gerencia, será lo que queráis, pero en fin, una oficina de gestión que sea capaz de controlar, dirigir, promover las actuaciones singulares que haya que hacer, pero controlar e incentivar e impulsar a la iniciativa privada para que haga las suyas, las que sean interesantes, ¿no? Y por último, y ya termino de verdad, y ya sabéis que me cuesta mucho parar, pero bueno, solamente el último pantallazo, como la revisión del PON. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se revisa el PON? Pues yo, con todo el cariño para los redactores de leyes autonómicas, que un servidor ha intervenido en 5 o 6 autonómicas, aparte en la LOTAU también, y en la de Estado y tal, y que en todas se regula cómo tienen que hacerse los planes generales, los planes de acción municipal. Bueno, yo recomiendo, a pesar de eso y haciendo autocrítica, yo no recomendaría nunca a un ayuntamiento que se metiera con un POM o con un plan general, no sé qué, de golpe, con una visión así de esas integral, omnicomprensiva. Porque hoy, por gracia o por desgracia, con los informes sectoriales, no sé si sabéis, el otro día aquí en Valencia, hablando con unos colegas y tal, haciendo un análisis de los informes sectoriales que eran necesarios, para un municipio que da la costa, bueno, vosotros no tenéis costa, eso os salva, pero bueno, os salva en 3 o 4 informes sectoriales, pero bueno, en un municipio que da la costa se necesitan 52 informes sectoriales, el más potente, el de medio ambiente, pero bueno, y cada vez salen más, y no paran de parirse y tal. Bueno, se tarda desde que se inicia la redacción de un plan hasta que se aprueba definitivamente de media, en Valencia, 10, 12, 14 años. Bueno, ¿cómo le vamos a recomendar a un alcalde que se meta en eso? Bueno, primero, él no lo va, bueno, o sí lo ve si tiene la gran suerte de que le vayan religiendo, pero por lo menos en 3 legislaturas. Es que no tiene ningún sentido. Hemos montado un tinglado enorme, impresionante, complejísimo, que en fin, que impide al fin y al cabo que esto se tome con la alegría, con la dinámica que debía hacerse, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que con una especie de plan estructural, de líneas generales que debe mantener la ciudad, que se revise por fases integradas. Es decir, ahora vamos a hacer el plan del centro histórico, mañana cambiamos del sectores urbanizables, luego vamos a hacer las operaciones de regeneración en los barrios de las entidades menores, luego tal, en fin, voy haciéndolo por fases, apoyándonos en una estructura general, no en un plan general, no en un plan de ordenación municipal, porque nos morimos, sino en una especie de documento, en un master plan que llamarían los ingleses, los anglosajones y tal, con unas líneas generales que podían basarse después de que este documento, cuando se salga información pública, el ayuntamiento ya recoja todas las alegaciones, sugerencias y propuestas de todos los ciudadanos, de los colegios profesionales, etcétera. Bueno, sobre la base de ese diagnóstico, al final, cuando ya se determine, crear unas líneas estructurales básicas y hacer un orden de prioridades. Me interesa el plan especial del centro histórico. Me interesa hacer no sé qué. Y poco a poco, y vamos haciendo cosas, porque si hay que esperar a que se apruebe el PON, bueno, yo ya me habré jubilado y seguramente Tina y la alcaldesa también, porque puede ser 12 o 14 años, ¿no? José Antonio no, que es muy joven. Bueno, pues en cualquier caso, como os digo, bueno, pues esta es mi opinión que someto ahora a vuestra consideración, que espero que luego cuando en el proceso de participación pública pues se presenten todas las alegaciones, sugerencias y tal de todos los ciudadanos y ya de la mano entonces ya del ayuntamiento, como hemos hecho esto al fin y al cabo, pero bueno, ya se adaptará el documento definitivo y que será la base un poco de esa revisión, de ese nuevo urbanismo
para los años 21-22 de la salida de la pandemia y de la salida de la crisis que tendremos para Talavera. Muchas gracias y a vuestra disposición. Preguntas a través del chat de esta emisión. Hay algunas preguntas puestas en el chat. Aquí, sí. No sé si... Una pregunta en el chat, o si queréis ¿Lo ves ahí? Maite Andreu. ¿Qué entiende por vivienda pública? Con ese nivel de paro, hablamos de vivienda accesible, y esa vivienda pública, ¿en qué régimen de propiedad se plantea? ¿Alquiler, propiedad, derecho? Bueno, yo creo, José Antonio, primero tú y luego, si quieres, pues yo complemento algo, ¿no? No, lo que hemos dicho, ahora mismo la demanda de vivienda en Talavera pues está en unos términos, como ha comentado Gerardo, bastante limitados, y desde un punto de vista urbanístico sí que es verdad que vamos a hacer, tenemos el planteamiento, resultas de lo que venga de las aportaciones a este documento y lo que se vaya transformando el mismo, reconsiderar el modelo de los suelos urbanizables y luego, por otro lado, hacer actuaciones dentro del suelo consolidado en las cuales hay algunos ámbitos y alguna promoción de vivienda también pública que está en desuso que, lógicamente, queremos explorar. Ahora mismo, estas son las perspectivas, digamos, más fácticas que tenemos. Yo añadiría un poco lo que ha dicho, que totalmente de acuerdo con lo que dice José Antonio, que yo me inclino por el alquiler, por el derecho de superficie, me inclino por la vivienda pública en alquiler. Y os digo, bueno, hace tiempo publiqué un articulito que me pidieron, hay una ratio, hay una media, en toda Europa, hay una media de 65 viviendas por cada 1.000 habitantes en todos los países de vivienda pública en alquiler social. En España nos corresponderían 3 millones o 3 millones y pico de viviendas. Bueno, tenemos 100 y pico mil. Con lo cual, es fundamental tener ese parque público de vivienda en alquiler, porque eso nos permite hacer frente a los procesos de cuando crece mucho. Fijaros lo que pasó, ¿no?, durante la década prodigiosa, que los precios subieron un montón. Entonces, con la precariedad laboral y la inseguridad también salarial, etcétera, todo esto hace que la vivienda en propiedad se aleje enormemente de las posibilidades que tienen los ciudadanos. ¿Por qué ha subido como en burbuja tremendamente los precios de alquiler, sobre todo en las ciudades grandes, Madrid, etcétera y tal? Porque había una demanda enorme de viviendas en alquiler, porque no podían acceder a la vivienda en propiedad, porque aunque quisieran, ni el banco les iba a dar el crédito para la hipoteca, etcétera. Bueno, entonces la demanda era enorme, la oferta era muy pequeñita y subieron los precios. Bueno, eso no pasa en Austria, y eso no pasa en Alemania, y eso no pasa en Inglaterra. Hay un parque, en Holanda menos, hay un parque público de viviendas en alquiler enorme. Fijaros que en España, por daros otro dato, se han construido en España en estos años, alrededor, creo recordar, en estos años, en los años de los 40 para acá, después de posguerra, etcétera. Pero vamos, de la vivienda protegida, ya a partir de los años 60 o por ahí, unas 6 millones de viviendas protegidas. Bueno, todas se desclasificaron y se vendieron. Con lo cual, si todavía esa vivienda protegida hubiera seguido protegida, por lo tanto, con la clasificación de protegida y no vendida, todavía tendríamos ahí un colchón de vivienda a precio tasado que hubiera reajustado un poco los precios, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay que buscarlo, ¿no? Yo en ese articulito que os decía planteaba que, incluso hay uno que lo hemos escrito Julio Rodríguez y yo, que Julio Rodríguez es el economista que yo creo que más sabe de vivienda de toda España, y lo hemos escrito de tal, el que en el Estado español, se hicieran 100.000 viviendas en la legislatura, 100.000 viviendas de alquiler social, que valen más o menos unos 2.000 millones al año, que es más o menos el 10% de los 20.000 de los fondos europeos que nos intervienen. O sea que habría capacidad financiera suficiente para dedicarle a eso, y de alguna vez, a ver si una vez por todas podemos conseguir, poco a poco, llegaremos a los 3 millones de viviendas a Dios cuándo, dentro de 10, 15 o 20 años. Pero bueno, poco a poco tener ese parque público de viviendas de alquiler que permita que la mayoría de los ciudadanos que no tienen capacidad de entrar en la vivienda en compra,
pues puedan tener, a través de un precio tasado de 200, 300 euros como mucho, 250, en fin, al mes, que pueda tener acceso a una vivienda, ¿no? Por lo tanto, yo apostaría por la vivienda en alquiler y en régimen de derecho de superficie, que es algo parecido, eso es un alquiler a 75 años o 90, bueno, pues de esos temas. Yo creo que la vivienda en propiedad, dejarla más en todo caso para temas muy concretos, muy excepcionales. Bueno, de hecho, y me sigo enrollando y perdonadme, incluso el último plan estatal de vivienda del Partido Popular, prácticamente todas las ayudas se destinaban también al alquiler. O sea que este es un tema que se está viendo que es fundamental, ¿no? Apostar por la vivienda de alquiler, sin perjuicio que obviamente siempre habrá vivienda en venta libre o protegida, ¿no? Perdón. Hay otra pregunta, Gerardo, o es un comentario, pone comentario, no pregunta, pero bueno, en el ámbito de crecimiento, Miguel Ángel Sánchez Blázquez pone, en ámbito de crecimiento de Talavera es preferible pues apostar por edificación de media altura con densidades sobre las 70 viviendas hectáreas. Esto significaría reducir más el suelo urbanizable. Yo creo que Gerardo lo ha dicho de manera meridiana, es una de las cosas que nos venía ya antes del estudio, que nos ha confirmado el estudio y Gerardo lo ha explicado muy bien en términos de sostenibilidad. Una de las cuestiones que tenemos que hacer es ajustar las densidades y las intensidades, sobre todo en el suelo urbanizable, y creo además que en una ciudad tan compacta, tan unida y tan, en ese sentido, racional como es Talavera, creo que sería, a mi entender, un golpe de efecto positivo. Vamos a ver cómo se reciben las propuestas que en este sentido ha formulado Gerardo, pero vamos, en principio creo que es una posición que será común o que tendrá pocas fisuras. Luego hay aquí otro comentario. Carlos Rojo dice, estoy muy de acuerdo con el análisis y las propuestas de Gerardo. Esta es para mí. ¿Cuenta el ayuntamiento actual con capacidad para gestionar esas modificaciones planteadas? Bueno, pues en términos de gestión me imagino que hablamos de recursos humanos y recursos económicos. En recursos humanos, y lo sabe bien Carlos, que es el presidente de la demarcación de Toledo, estamos ahora insertos en procesos selectivos de personal para incorporar nuevos arquitectos. Queda ahí también para estudio y para ver qué aportaciones recibe la propuesta de Gerardo, que ha formulado de crear una gerencia. La verdad es que, si queréis solo por tamaño cuantitativo, o ciudades muy parecidas como a Talavera, por tamaño y por dinámicas, ya tiene esa estructura, pero en un primer término sí que, lógicamente, estamos desde el equipo de gobierno, están ya en cursos o procesos selectivos para suplementar el personal, que es verdad que en el servicio de urbanismo es necesario y que es preciso. No obstante, también es cierto que con carácter general todas estas innovaciones, ya hablemos de una revisión completa de planeamiento o ya hablemos de modificaciones puntuales de los mismos, como es usual, en 95-99% de los casos, que el ayuntamiento recurra a contratación de técnicos externos, como ya ha hecho con operaciones tan recientes como las que yo he hecho referencia anteriormente, la del suelo rústico, modificación puntual que está ahora mismo en redacción, la de los locales de apuestas o incluso la de ampliación de usos de Torrellero. Tienes otra pregunta ahí que además te la dirigen a ti, Eugenio Díaz. Señor Carrillo, ¿la ves? Sí, dice, ¿no es contradictorio promover la recuperación del centro de la ciudad y nuevos desarrollos residenciales periféricos en una ciudad sin expectativas de crecimiento demográfico? A ver, nosotros creo que no solo el equipo de gobierno, sino, como ha explicado muy bien Gerardo, las tendencias de toda la normativa, incluso documentos que no son normativos y que influyen desde Europa y a nivel nacional después, como son las agendas urbanas europea y nacional, y luego plasmado ya incluso en normas como la que cité al principio, como el texto refundido, la ley del 15, y que ahora con las innovaciones que estamos haciendo en la LOTAU va a quedar de manera meridianamente clara en la normativa urbanística de Castilla-La Mancha, la prioridad es la ciudad consolidada. Eso es meridiano, creo que es nítido, y además en Talavera, si me permitís, o si me permite Eugenio, le aportaría un valor más en este sentido. Es que la ciudad consolidada en Talavera, cuando hablamos del corazón de la ciudad, y lo he dicho antes, del plan de la villa, es conjunto histórico. O sea, tiene un plus de dedicación. Tenemos que darle un plus, si me permitís, de cariño, como por esas especiales circunstancias y por esos especiales valores que tiene. ¿Que esto sea contradictorio con unos desarrollos urbanísticos? Yo creo que no. Yo creo que puede ser contradictorio con hacer unos planteamientos, como se hicieron en su día, lo ha explicado muy bien Gerardo, totalmente excesivos, pero que se desarrolle las actuaciones a las cuales he hecho yo referencia, que son actuaciones urbanizadoras
como la de la ILTA, aunque sea de Talavera, sabe que eso es una zona que necesita regenerarse ya, porque a pesar de ser una actuación urbanizadora, es una operación de regeneración y renovación urbana de unas antiguas fábricas que se han quedado dentro de la ciudad y que ahora mismo pues, necesitan adecuarse al entorno que las rodea, o el entorno que también hemos dicho antes de la colegial, de esa apertura, de esa cirugía urbanística que precisamente el arquitecto es Miguel Ángel Sánchez Blázquez, al cual hemos oído antes en su cuestión. Entonces, en ese sentido, no creo que sea incompatible. Yo creo que las dinámicas, con una racionalidad que, por supuesto, corresponde ejercerla a los poderes públicos y al local, en primer término, las dinámicas del mercado son las que marcan esas necesidades. Y, por supuesto, como digo, con una racionalidad expresa. Ahora mismo en Talavera no se están planteando desarrollos urbanísticos exacerbados, ni racionales, ni que sean incompatibles con la regeneración del conjunto histórico. Todo lo contrario, los promotores de Talavera que están poniendo y reactivando junto con nosotros esas actuaciones, son actuaciones totalmente cabales y totalmente adecuadas. De hecho, muchas de ellas se refieren a ámbitos tan amplios que lo que se está haciendo a día de hoy es una de las primeras fases de eso. Se ordena todo un ámbito, pero se desarrolla una primera unidad de actuación y luego ya, en su caso, se desarrolla la segunda. O sea, que sí que es verdad que lo que estamos haciendo desde el punto de vista público y de la gestión pública del urbanismo es acompasar las necesidades que nos va demandando la ciudadanía y los sectores productivos a las decisiones urbanísticas, sobre todo las municipales. Y por otro lado, como digo, sin dejar de lado, sino todo lo contrario, poniéndola en un primer término, las decisiones que afectan a la ciudad consolidada. Si me permitís, por completar un poco, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Antonio, pero por completar un poquitín más el tema, vamos a ver, las intervenciones en la ciudad consolidada son actuaciones de regeneración, de renovación, de mejora, al fin y al cabo, en el que si va a haber algún crecimiento va a ser muy pequeñito. O sea, la ciudad va a mantener prácticamente lo que tiene, porque además la ciudad ya está consolidada per se, ¿no? Entonces podrá haber cambios de uso, etcétera y tal, pero el objetivo me imagino, del Plan Especial de Protección en su día es mejorar, obtener alguna dotación, mejorar la trama urbana, la trama viaria, obtener dotaciones públicas, etcétera, pero crecer en la ciudad consolidada va a crecer muy poquito. Y sin embargo, fijaros que como hemos detectado, porque esto sí que no es una hipótesis mía, con los datos que os he estado comentando, pues crecéis de media incluso con el ínterin ese de la caída de habitantes después de la explosión de la burbuja, seguir creciendo 550, 600 habitantes año, de media. Y que seguramente creceréis un poco más. Y de viviendas, 500 y pico viviendas. Por lo tanto, que en la periferia, que en lo que no es la ciudad consolidada, que en actuaciones o sectores urbanizados y tal se puede desarrollar alguna actuación, no tiene ningún problema porque será para ese tipo de vivienda, ya no es la regeneración, no es la rehabilitación, no es para el habitante de la ciudad, pues será para el nuevo. Pero luego, además, tener en cuenta un tema que es importante, que es el otro instrumento que hay, que es el informe de sostenibilidad económica. En cualquiera de esas actuaciones hay que justificar que lo que se haga va a ser absorbido por el mercado. Por lo tanto, si hubiera una actuación de 1.000 viviendas, por decir algo, bueno, pues si el mercado dice que en 4 o 5 años solamente se pueden absorber 300, pues habrá que dividirla en 3 unidades de ejecución de 300. Y se acometerá la primera, porque si no, no lo puede aprobar el ayuntamiento, ni lo puede, ni lo debe aprobar. Por lo tanto, tenemos ese instrumento que garantiza la adecuación a la realidad, la adecuación al mercado de esas actuaciones. Por lo tanto, no solamente se ha reducido la oferta del urbanizable desaforada que tenía antes, sino que se ha reducido a la dimensión adecuada, a las 500 y pico viviendas año, sino que además su puesta en carga de esas se va a hacer por fases en función de la garantía de que va a ser absorbido por el mercado, ¿no? Lo que se haga. Por lo tanto, no hay esos riesgos. Si se hace bien, y ahora los instrumentos que nos da la ley, todos estos instrumentos de gestión, toda esta caja de herramientas que llamo yo, que tiene la legislación urbanística, tanto estatal como la LOTAU y tal, pues si se hace bien, está garantizado siempre el equilibrio entre dotaciones públicas y crecimientos urbanos y nunca crecimientos desaforados. Debe justificarse previamente que la actuación se va a desarrollar y absorbida por el mercado, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o ya os hemos tumbado, no sé.
¿Hay alguna más? ¿No? Vamos a ver. Ah, sí, no, por aquí no es. Ángel Méndez se ha... Dice, solo se han Llega, desarrollado suelos urbanizables del anterior plan con densidades superiores a 50. sí. Es más de lo que hemos dicho, yo creo que está claro. El problema de las intensidades urbanizables yo creo que ya hemos tratado. Y luego aquí Fernando Sanguino dice, existen planteamientos en el PON para llegar a los distritos de energía positiva mediante 1. Prever la distribución de futuras District City de frío y calor. 2. Prever plataformas de Smart Grid con conexión en anillo para compartir energía entre pequeños productores. 3. Favorecer la construcción de viviendas eficientes y microgeneradoras de energías renovables, así como el aumento de la eficabilidad debido a los espesores de aislamiento de la fachada. No sé si esto continúa. 4. Gestión del agua mediante saneamiento operativo, así como acumulación o depuración de agua crisis para uso urbano o reaprovechamiento del mismo. Creo que se queda ahí. Sí. Bueno, esto no creo que nada sea incompatible con los planteamientos urbanísticos que has planteado, Gerardo. Si quieres decir algo. Claro, se debe incorporar siempre. O sea, además, también ya sabe el compañero que plantea esto que también, por lo menos, es una propuesta del Gobierno del Estado y del propio Castilla-La Mancha de apostar por las energías alternativas, por la emisión de carbono cada vez menor y tal. Bueno, todos estos temas van dentro de esa misma política, que además se va a financiar, también es otra de las medidas que se va a financiar con los fondos europeos que hemos hablado, por lo tanto, ningún problema. Eso no es incompatible para nada, es más, es muy positivo, no hay ningún problema, ¿no? Ningún problema para ello. Totalmente de acuerdo. Manuel Urtiaga de Vivar dice, ¿habéis detectado la falta de transversalidad viaria en la ciudad, las conexiones norte-sur? Claro, por eso el estudio de movilidad, ¿no? Porque sabéis, bueno, muchos, y tal, no quiero decir ciudades, porque tengo alguna muy cercana ahora donde estoy, que se dedican se pedonaliza una calle o se empieza a meter carriles bici y tal, y no se hace un estudio de movilidad y al final está organizando buenos líos, ¿no? Bueno, lo importante es hacer un estudio de movilidad serio, riguroso, para ver, porque esa medida mágica de decir, bueno, peatonalizo 50 calles. Mira, os pongo un ejemplo. En el plan especial del Cabañal que estamos desarrollando, está a punto de aprobación ya provisional, pues el 10% de todo el viario se pasa a peatonal, ¿no? Claro, eso de que los coches de repente desaparecen así, pues como lo hago peatonal, los coches se esfuman. Pues no se esfuman. Tendré que preverle dónde aparcan, dónde van. Cuando para circular tendré que prever que entonces que un viario ahora va a recibir más coches para atravesar la ciudad porque ya no puede pasar por aquellas callejitas y tal. Por lo tanto, todo eso tiene que hacerse con un estudio de movilidad. Por eso entendemos que es fundamental para el nuevo planeamiento, para el nuevo urbanismo, hacer este estudio para poder tomar decisiones con lucidez y con seguridad y sin generar conflictos con los vecinos ni con nadie, ¿no? O sea que perfecto, sí. Otra cuestión que pone aquí, Sofía González de Ubieta dice, estoy de acuerdo en que hacer un nuevo PON es imposible por el tiempo necesario. A ver, yo aquí diría que, a ver, fijaros que lo que hemos comentado de actuaciones, incluso de las que ya están en marcha, incluso con carácter previo al informe de Gerardo, hemos hablado de una modificación que está en redacción para actualizar o, si queréis, o poner más en valor el suelo rústico de todo el término municipal. En segundo lugar, la revisión de los pliegos, que nos dará una ordenación específica en el conjunto histórico de la villa, tratará mucho de su suelo urbano, y luego, pues, fundamentalmente, quedaría el resto del suelo urbano y quedarían los sectores de suelo urbanizado. Yo creo que más allá de la decisión, y aquí sí que quiero yo, por supuesto, yo y el resto del equipo de gobierno, ir a todo el mundo, gran parte de esa revisión, si me permitís, ya está en marcha. De alguna manera, el suelo urbano ya se está trabajando también el suelo rústico y quedaría también, pues, poner un poco en valor, como digo, esas dificultades que tenemos en los suelos urbanizables. De todas maneras, yo aquí, por supuesto, es una decisión que trasciende. Sabéis que las revisiones y las innovaciones son cuestiones del Pleno Municipal, además requieren mayoría absoluta y, por lo tanto, bueno, pues también vamos a ver qué opina la sociedad, pero yo creo que de alguna manera ya se están moviendo todas esas necesidades, más allá del instrumento que se utilice, que al final yo creo que la prioridad es que tiene que ser el más ágil. Talavera no está tampoco para ponerse a revisar un planeamiento que tarde X años, sino que necesita, pues, soluciones tan inmediatas como sea posible.
Hay otra pregunta de Maite Andreu también. Dice, ¿se ha realizado un estudio más específico de una línea de rehabilitación en eficiencia energética? No, bueno, en el estudio no se ha entrado en este tema. Bueno, este tema ya sabéis que está en los planes, está con las ayudas, etcétera, en los planes estatales de vivienda y tal. Pero bueno, no es objeto del macroestudio que hemos hecho del diagnóstico, ¿no? Obviamente también hay que tenerlo en cuenta. Obviamente la rehabilitación energética. Yo, en algunos casos, incluso con estos instrumentos, con los de adaptaciones de dotación, posibilita incluso con algún cambio de uso, algún parámetro y tal, facilitar que la eficiencia energética incluso pueda salir mucho más barata de lo que sale, incluso además de las ayudas. Bueno, los instrumentos nuevos también ayudan para eso, ¿no? Pero, en fin, bueno, pues hay esos temas, ¿no? ¿Qué más? Si queréis, hacemos un par de sí, preguntas más, ahora que son. Y tenemos aquí Tomás Saura, esta yo creo que es más para ti, Gerardo. ¿Podrías profundizar un poco más en tu propuesta de revisar el planeamiento desde la estructura general de la ordenación sin desarrollar el proceso de revisión reglado en la legislación? Sí, bueno, Además de legislación técnica legislativa. Sí, bueno, ya sabéis y bueno, y lo tenéis ya más o menos estructurado, pero quizás merezca la pena desarrollarlo más en los reajustes que hagáis en la LOTAU. En algunas de ellas está separado, por ejemplo, en la valenciana y en la balear, en las que yo he intervenido en ambos casos, pues está desagregado el plan general omnicomprensivo en dos tipos de plan, el plan estructural y los planes de desarrollo, los planes detallados o pormenorizados, bueno, cada ley los llama de una forma, ¿no? Yo lo que me refería es que ni siquiera hacer un plan estructural como plan, yo recomendaría, porque un plan estructural, aunque es mucho más sencillo, porque un plan estructural es un poco el esqueleto, ¿no? El plan estructural es las zonas de ordenación urbana, los suelos urbanizables por donde están, con las grandes infraestructuras, los sistemas generales, las carreteras, los grandes parques, las depuradoras, etcétera, ¿no? Entonces, claro, hecho con dos planos a 1.5.000, por entendernos, o 1.10.000, pues es más que suficiente. Claro, pero eso que agilizaría mucho, caemos de todas formas en los informes sectoriales. Yo, comentaros un tema que yo estoy proponiendo a las comunidades autónomas que me llaman para estas historias, pero también se lo he planteado al Ministerio de Fomento para que en los reajustes que va a hacer en la ley de suelo, uno de ellos sea que todos los informes sectoriales del Estado se colegien en uno. O sea que si el Estado tiene que informar aeropuertos y carreteras y costas y no sé quién, o medio ambiente o tal, tienen que informar, tiene que hacer 6 o 7 o 10, los que sean informes sectoriales, que se puedan colegiar en uno. Igual que a las comunidades autónomas le digo que se puedan colegiar en uno. En Extremadura se ha planteado una cosa así, ¿no? Y en Canarias también. Porque es la única forma de evitar que al final pues se tarde, pues eso, ya os digo, 5, 6 o 7 años solamente en informes sectoriales, ¿no? Por eso el plan estructural, aunque es mucho más sencillo, porque no entra en el detalle, y por lo tanto es más sencillo de formular y de tramitar, como tiene que someterse de todas formas a los informes sectoriales, también tiene un retraso potente, ¿no? Yo por eso, aquí a los amigos, y en este caso al PON de Talavera, pues yo le recomendaría de hacer sencillamente una especie de plan estructural, pero no llamarlo plan y tramitarlo como tal, o en paralelo hacerlo, pero que por lo menos ese esqueleto general, esas líneas generales, que se puedan plantear como un master plan, como unas líneas estratégicas de crecimiento, para que, apoyadas en esas, ir desarrollándolo por fases. No sé si me explico bien, Tomás, pero vamos, es facilitar, o sea, no perder nunca la visión global, o sea, que por eso, mira, me viene a la cabeza, el plan metropolitano de Barcelona. Barcelona nunca ha tenido, Barcelona ciudad, capital, no ha tenido un plan general ley, siempre ha trabajado con el plan metropolitano de Barcelona y todo su entorno de tropecientos, 40, no sé cuántos municipios son. Y sobre ese plan ha ido desarrollando todo. O sea, la Barcelona del 92, todo lo que se ha hecho en ese plan estructural metropolitano que además tiene 20 años. Bueno, pues sobre esa línea de hacer una especie de esqueleto, ir desarrollando las actuaciones concretas. Sin perjuicio de que habrá que hacer el plan estructural y los planes pormenorizados, pero luego al final hacemos un texto refundido y ya lo hemos convertido en el plan general, en el POM. Pero vayamos por fases porque si no nos van a dar las calendas grecas y no vamos a llegar nunca a ver las ciudades, ¿no? A ver la ciudad terminada o casi terminada. No sé si te
te he explicado suficientemente, Tomás. ¿Hay algo más? Galiana, el río en la ciudad. Bueno, José Antonio, creo que más tú. ¿De cuál? Martínez Galiana, la integración del río en la ciudad, que ya se está haciendo, pero bueno, yo creo que tú... Sí, no sé en qué términos hablamos de integración en el río de la ciudad. Por supuesto, toda actuación en el río es mejorable, es así, pero yo creo que nosotros tenemos una ciudad volcada al río. Sí que es cierto que hay sectores y son controvertidos dentro del plan, que son los sectores sobre todo que están al otro lado del río, del puente de Hierro. Ahí hay unos grandes desarrollos, incluso con uso residencial, que más allá de obviamente, de los asentamientos que ya existen y que tienen que ir a su mejora a través de planes especialmente de reforma interior, pues son muy cuestionables, pues sobre todo por las grandes infraestructuras que necesitan. Porque lógicamente necesitamos unas infraestructuras autónomas de la ciudad y hay ejemplos prácticos sobre ello que hacen su dificultad. Sí que es cierto, lógicamente, que lo que es ya la integración paisajística o otro tipo de la ciudad, pues obviamente hay que potenciarla, tampoco es el objeto específico del estudio de Gerardo, ¿no? Sí. Bueno, ahora dice Tomás Tomás Saura, que no habías hecho referencia al informe de la fachada del río Tajo. Bueno, obviamente el informe toca el tema también de cómo se integra. Bueno, ya el propio PON ya plantea todo ese parque, todo ese sistema general verde que está pegado a la ciudad y al río, ¿no? Entonces, bueno, se plantea cómo se integra eso también, fundamentalmente con la ciudad, porque tenéis un activo fundamental, que es el río y el Parque de Ribera, que ya está muy ocupado por el campus universitario, por el cementerio, y hay una serie de grandes instalaciones y tal, pero bueno, cuando se consiga todo ese parque urbano completo de Ribera, bueno, pues se mejorará mucho, ¿no? Mediante mecanismo se llevará a cabo la participación ciudadana a la que hacéis referencia. Bueno, eso mejor lo hablas tú, José Antonio. No, yo creo que he hecho referencia antes a ello. Esta es la primera actuación y luego la idea es pues ir teniendo reuniones de este tipo ya más monográficas, como he dicho, fundamentalmente con los grupos municipales, con las asociaciones vecinales, con los colectivos empresariales y también con los colegios profesionales. Más allá de que cualquier aportación que sea al texto será bienvenida. El texto, por supuesto, se va a poner del informe a disposición de todos estos agentes y iremos recibiendo aportaciones para irlo enriqueciendo. Lo del centro histórico que plantea Javier, del centro histórico con el Tajo, bueno, ya sabéis que precisamente el ámbito del plan especial llega hasta el río, o sea, bueno, es la del primer recinto amurallado